Hola, ¿cómo están, chavos? Nos encontramos en nuestro video número 5. Lo que vamos a ver en este video número 5 es la configuración electrónica del átomo. Al hablar de configuración electrónica, estamos hablando de un modelo a escala del átomo. Y para ello les voy a recordar tres definiciones que ya tenemos que tener muy bien establecidas. La primera es tabla periódica. Es el acomodo de los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de su número atómico. Elemento químico es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra más simple, y átomo es la parte o partícula más pequeña de un elemento químico. Con esta pequeña introducción, vamos a dar paso a una presentación que les tengo con diapositivas. En la primera diapositiva nos encontramos con el título de este video número 5, que es precisamente tabla periódica y configuración electrónica. En la diapositiva número 2 tenemos precisamente a la tabla periódica y vamos a recordar datos importantes de la tabla periódica. ¿Cuáles son esos datos importantes de la tabla periódica? Bueno, los tengo con dos flechas. La primera flecha que estoy señalando con el cursor me marca al número atómico. El número atómico es muy importante porque me representa a dos partículas del átomo. El átomo cuenta con tres partículas subatómicas: protón con carga positiva, electrón con carga negativa y neutrón con carga neutra. Por lo tanto, el número atómico que se representa con la letra Z me representa a la carga positiva y a la carga negativa, protón y electrón. Ya les había comentado por qué se dice que un átomo es neutro. Un átomo es neutro porque tiene el mismo número de cargas positivas, protones, que cargas negativas, electrones. ¿Por qué se dice que la tabla periódica es el acomodo de los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de su número atómico? Si nosotros vamos en orden, el hidrógeno, su número atómico es 1, helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10, sodio 11, magnesio 12, aluminio 13, silicio 14, fósforo 15, azufre 16, cloro 17, argón 18, potasio 19, calcio 20, escandio 21, titanio 22, vanadio 23, y así nos vamos a seguir hasta completar los 118 elementos químicos de la tabla periódica. Pregunta de examen de admisión: ¿cuántos elementos químicos hay en total en la tabla periódica? Hay un total de 118 elementos químicos. Sin embargo, yo les había comentado en un video anterior que hay 109 elementos químicos que son reconocidos. ¿Por qué nada más 109 elementos químicos son reconocidos? Porque estos 109 elementos tienen su nombre y su símbolo químico bien establecido. A partir del elemento químico
cuyo número atómico es de 110 hasta el 118, todavía se están localizando sus características físicas y químicas, por lo tanto, año con año van cambiando de símbolo y de nombre. De hecho, si ustedes revisan varias tablas periódicas, se van a encontrar en que esas tablas periódicas, tanto el símbolo como el elemento químico del elemento que tiene como número atómico 110 hasta 118, cambia completamente. Segundo dato importante de la tabla periódica. Este segundo dato es la masa atómica. La masa atómica se representa con la letra A mayúscula y en las partes del átomo se va a encontrar en el núcleo. Pregunta también del examen de admisión. ¿Dónde se localiza toda la masa atómica del átomo? Toda la masa atómica del átomo se localiza en su núcleo. Y en el núcleo van a estar presentes dos partículas del átomo, que son los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Al hacer la suma de protón y neutrón, vamos a tener el dato de masa atómica. Ahora bien, en este recuadro les anoté que en la tabla periódica hay elementos químicos en estado gaseoso, líquido y unos que se llaman metaloides o semimetales. ¿Por qué se les llama metaloides o semimetales? Se les llama metaloides o semimetales porque tienen características tanto de metales como de no metales. De hecho, estos elementos químicos se encuentran en el centro de la tabla periódica formando una escalera para separar a los no metales de los metales. Ahorita vamos a ver esto. Vamos a empezar por hablar de los elementos que se encuentran en estado gaseoso. ¿Cuántos elementos en estado gaseoso tiene la tabla periódica? Tiene un total de 11 elementos químicos y estos son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. De hecho, desde el helio hasta el radón son los gases nobles o inertes de la tabla periódica. Vamos a ubicarlos en la tabla. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Si a ustedes les preguntan cuántos elementos en estado gaseoso hay en la tabla periódica, hay un total de 11 elementos en estado gaseoso. Recuerden, los estados de agregación de la materia son tres que podemos estudiar aquí en el planeta: sólido, líquido y gaseoso. Elementos en estado líquido en la tabla periódica. ¿Por qué anoté al francio entre paréntesis? Bueno, porque algunos científicos difieren. Hay científicos que mencionan que nada más hay un total de 4 elementos en estado líquido en la tabla periódica y hay otros científicos que dicen que hay 5 elementos. Les doy los dos datos. Pero de todas formas, entre estos elementos químicos hay dos elementos líquidos muy importantes y esos son el mercurio y el bromo. Pero vamos a identificar también dónde están ubicados en la tabla periódica: mercurio, bromo, galio, cesio y francio. El mercurio
se encuentran formando parte de la familia 1b en la tercera casilla de la tabla periódica. Aquí, con el símbolo Hg, se encuentra el mercurio, obviamente un elemento muy importante. A pesar de que está en su estado líquido, es metal. ¿Por qué? Porque puede conducir el calor y la corriente eléctrica. Bromo. El bromo se localiza en la familia 7A de la tabla periódica. Flúor, cloro y bromo se encuentran en el periodo número 4. Aquí está el bromo. Siguiente elemento en estado líquido, galio. El galio se localiza en la familia 3A de la tabla periódica. Boro, aluminio y galio. Cesio y francio se localiza en la familia 1A de la tabla periódica, que es la familia principal porque es con la que inicia la tabla periódica. Está mi cesio y está el francio. Vuelvo a repetir, al francio lo acomodo entre paréntesis porque hay científicos que difieren de que hay de 4 a 5 elementos químicos en la tabla periódica que se localizan en estado líquido de la materia, así que por ello tan importante que sepan estos datos. Metaloides o semimetales que tienen características tanto de metales como de no metales. ¿Cuáles son? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio, y son los que separan a la tabla periódica. Recuerden que anteriormente vimos una escalera. Esa escalera separa a los metales de los no metales. Vamos a verlo. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Son los elementos que se llaman metaloides o semimetales, características intermedias entre metal y no metal. Vamos a ver con la diapositiva número 3 datos importantes del átomo. Recuerden, el átomo es la parte o partícula más pequeña de un elemento químico. En esta tabla hay un error y una vez se los comento. Hay un error para que si ustedes ponen atención conforme yo voy explicando, en el momento que lleguemos al error, ustedes van a decir, eso está mal. Si no lo ven, obviamente yo lo voy a explicar, pero esperaría que cuando lleguemos a ese paso, inmediatamente ustedes piensen, eso está mal. Nada más en la tabla hay un solo error. Ojo. Ahora bien, esta tabla es para calcular el número de partículas subatómicas, número de protones, electrones y neutrones. Primero, recuerden, la masa atómica se representa con la letra A mayúscula. El número atómico se representa con la letra Z. Esta tabla está conformada por nombre del elemento, símbolo del elemento, su masa atómica, número atómico, protón con su carga positiva, electrón con su carga negativa y neutrones con su carga neutra. Ahora, otro dato muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Se dice que un átomo es neutro porque tiene el mismo número de partículas positivas y negativas, protones y electrones. ¿Cómo calculo yo el número de protones y electrones
se calcula viendo el número atómico del elemento químico. En otras palabras, la cantidad de protones y electrones va a ser la misma cantidad del número atómico. Otro dato. ¿Cómo calculamos el número de neutrones? El número de neutrones se calcula haciendo una resta muy sencilla. Vamos a restar masa atómica menos número atómico. Pero bueno, si ustedes checan las masas atómicas de los elementos químicos en la tabla periódica, se van a encontrar que las masas atómicas tienen punto decimal. A partir de 0.5 las masas atómicas se redondean. ¿Cómo es esto? A partir de 0.5 la masa atómica sube. A partir de 0.1, 2, 3, 4 la masa atómica baja. Lo vamos a ver con esta diapositiva. Tenemos a estos elementos químicos: sodio, neón, potasio, litio, magnesio, calcio, aluminio y plata. Sus símbolos químicos de cada uno de ellos. Recuerden, va a haber un error, no sabemos dónde, pero va a haber un error. Masa atómica del sodio 22.9. A partir de 0.5 sube, así que la masa atómica es 23. Neón 20.1 baja 20. Potasio 39.0 39. Litio 6.9 7. Magnesio 24.3 baja 24. Calcio 40.0. Aluminio 26.9 aumenta 27. Plata 107.8 aumenta 108. Sus números atómicos, todos los números atómicos de los elementos químicos son enteros, no hay ningún problema. Ustedes preguntarán, ¿por qué aumentamos la masa atómica o la bajamos? Porque si yo les estoy diciendo que el número de neutrones se calcula al restar masa atómica menos número atómico, si yo resto, por ejemplo, 22.9 menos 11, voy a tener 11.9 neutrones. Yo no puedo partir un neutrón, así que deben de estar enteros, ¿de acuerdo? Ahora bien, recuerden lo que les acabo de decir. El número atómico representa dos partículas del átomo, protón y electrón. ¿Cómo calculo el número de neutrones? Al número de neutrones lo calculo haciendo la resta de la masa menos número atómico. Así que bueno, vámonos a colocar obviamente el cursor en cada una de las partículas subatómicas. Número atómico 11, por lo tanto 11 protones, 11 electrones, resta 23 menos 11, 12 neutrones. Masa número atómico, neón, 20 de masa atómica, número atómico 10. Protón va a ser la misma cantidad de número atómico, 10, igual que los electrones 10. Resta 20 menos 10, 10 neutrones.
19 es el número atómico del potasio. Cargas positivas, 19. Cargas negativas, 19. 39 menos 19, 20 neutrones. Número atómico de litio, 3. 3 cargas positivas, 3 cargas negativas. Al hacer la resta de 7 menos 3, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pusimos 7? Si el 7 es masa atómica. Si me fueron entendiendo, aquí está nuestro error. Para calcular el número de neutrones, masa atómica menos número atómico. 7 menos 3 igual a 4 neutrones. Seguimos. Número atómico del magnesio, 12. 12 protones, 12 electrones, resta 24 menos 12, 12. 20, número atómico del calcio, 20 protones, 20 electrones. 40 menos 20, 20 neutrones. 13, número atómico del aluminio, 13 protones, 13 electrones. 27 menos 13, 14 neutrones. Plata, número atómico 47, 47 protones, 47 electrones. 108 menos 47, 61 neutrones. Vamos a detenernos. ¿Para qué? Para recordarles cosas importantes de esta diapositiva. ¿Cuáles son las cosas importantes? Al número atómico se le representa con la letra Z. La masa atómica se le representa con la letra A mayúscula. La cantidad de protones y electrones es la misma cantidad del número atómico, y el número atómico es un número entero. Para calcular el número de neutrones, vamos a hacer una resta sencilla: masa atómica menos número atómico. La masa atómica se redondea, a partir de punto 5 aumenta. Vuelvo a repetir, punto 1, 2, 3 y 4 disminuye. ¿Ok? Llegamos a la configuración electrónica. Como les decía, la configuración electrónica es un modelo a escala del átomo. Vuelvo a recordar: átomo, partícula más pequeña de un elemento químico. Elemento químico, sustancia pura que no se puede descomponer en otra más simple. Tenemos una tabla al lado izquierdo de su pantalla. Esta tabla me representa los 7 periodos de la tabla periódica. Los 7 periodos de la tabla periódica se representan con números arábigos del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con las letras K, L, M, N, O, P, Q. Me regreso. Periodos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas tierras raras tendrían que estar acomodadas en el periodo 6 y 7. Si ustedes hacen la pregunta ¿y por qué no están acomodadas en esos periodos?
Es porque si yo acomodo estas dos últimas hileras en estos periodos, todos estos elementos químicos que estoy señalando se van a hacer hacia el lado derecho y la tabla periódica quedaría desajustada. Por eso, como fueron los últimos elementos que se localizaron, se bajaron de nivel en la tabla periódica. Ok, tenemos la tabla periódica en la cual tenemos 7 periodos. Esta tabla que estamos viendo del lado izquierdo de su pantalla me representa la cantidad de electrones que puede haber en cada órbita. 2, 8, 18, 32 y a partir de la quinta órbita me voy a regresar al número de electrón anterior. Quinta órbita 18, que es en la órbita número 3. Órbita 6, 8, que es de la órbita número 2. Órbita 7, 2, que es de la primera órbita. ¿Cuáles son las partes del átomo? Las partes del átomo son el núcleo, las órbitas o niveles de energía. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. En las órbitas vamos a localizar a los electrones. ¿Cuál es la primera órbita del átomo? La primera órbita del átomo es la que está más cercana a él y la última órbita va a ser la que está más alejada. Si ustedes les preguntan cuántas órbitas puede llegar a tener un átomo, los átomos pueden llegar a tener hasta 7 órbitas. ¿Esto a qué se debe? A que la tabla periódica tiene 7 periodos. Ahora bien, en esta diapositiva tenemos datos. ¿Cuál es el nombre de este átomo? Sodio. La masa atómica es 23. El número atómico es 11. Recuerden, el número atómico representa dos partículas del átomo. A los protones carga positiva, electrones carga negativa. Por lo tanto, tiene 11 protones, 11 electrones. Para calcular el número de neutrones, masa atómica menos número atómico. 23 menos 11, 12. Se localiza en la familia 1A y está en el tercer periodo. Ahorita les voy a decir que es el electrón de valencia, pero me voy a regresar a mi tabla periódica. Recuerden que hay 18 familias en total. Primera familia, 2, 3, 4, 5, 6 y así nos vamos hasta la familia 18. El sodio se encuentra en la familia 1A, en el tercer periodo. Hidrógeno, litio y sodio, tercer periodo. Estos datos son ciertos. Ahora bien, vamos a localizar lo siguiente. Si yo les dije que en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, al hacer la suma de protón más neutrón, el dato que conseguimos es la masa atómica. Chequen. 11 más 12, 23, masa atómica. En las órbitas o niveles de energía se van a localizar los electrones. Este elemento tengo que repartir en 3 órbitas 11 electrones. Según mi tabla, en la primera órbita caben de 1 a 2 electrones, en la segunda de 1 a 8, tercera de 1 a 18, cuarta de 1 a 32, quinta de 1 a 18, órbita 6 de 1 a 8, órbita 7 de 1 a 2. Vamos a saturar la primera órbita
con 2 electrones. ¿Por qué la vamos a saturar? Porque vamos a ir haciendo la suma de los electrones para complementar 11 electrones en total. Así que bueno, saturamos la primera órbita con 2 electrones. La segunda también la vamos a saturar, pero ahora con 8 electrones. 8 más 2, 10. ¿Cuántos electrones me hacen falta para 11? Me hace falta un electrón. Ese electrón va en la última órbita o nivel de energía. Recuerden que caben de 1 a 18 electrones. Entonces están acomodados 2, 8, 10 y 1, 11 electrones en total. Les dije que en la última órbita se localizan los electrones de valencia. Este elemento químico tiene un electrón de valencia. ¿Y qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los responsables de formar los enlaces químicos, el enlace iónico y el enlace covalente. Nos vamos con el siguiente átomo. Datos. Neón, símbolo Ne, masa atómica 20, número atómico 10, protones 10 porque es el mismo que el número atómico, electrones 10 igual por su número atómico, neutrones 20 menos 10, 10 está en el segundo periodo y en la familia 8A o 18. 8A, ¿por qué? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Helio, neón, familia 8A, periodo 2. Vamos bien con estos datos. Ahora, tenemos que tiene 8 electrones de valencia. Vamos a ver por qué tiene 8 electrones de valencia. Dependiendo de mi tabla que está en la diapositiva anterior, nos indica que en la primera órbita caben 2 electrones. Así que este elemento, porque se encuentra en el periodo número 2, tiene 2 órbitas. La primera órbita se va a saturar 2 electrones y nada más se tienen que hacer la pregunta. Si ya tengo 2 electrones, ¿cuántos electrones me hacen falta para tener 10? 8, y esos 8 van en la segunda órbita. 8 electrones de valencia responsable de hacer enlaces químicos. Pero ahora bien, hay dos definiciones importantes en esto que les estoy diciendo, que es átomo estable y átomo inestable. Los átomos inestables son aquellos que tienen de 1 a 7 electrones de valencia. Los átomos estables son los que tienen 8 electrones de valencia. Este es el átomo de neón, así que es un átomo estable porque tiene 8 electrones de valencia. Y una vez les comento, los únicos elementos estables en la tabla periódica son los gases nobles: helio, neón, argón, criptón y xenón. Todos ellos tienen 8 electrones de valencia. Todos los demás elementos químicos van a ser átomos inestables porque van a tener de 1 a 7 electrones de valencia. Cuando tenemos átomos inestables, son los átomos que se van a unir para formar moléculas. Molécula, parte más pequeña de un compuesto químico o partícula más pequeña de un compuesto. Obviamente, al unir átomos se forman las moléculas, moléculas de compuestos químicos. ¿Qué es un compuesto químico? La unión
de 2 o más elementos químicos. La última diapositiva. Tercer átomo. Datos. Potasio. Masa atómica 39. Número atómico 19. Protones y electrones la misma cantidad del número atómico 19. Neutrones 39 menos 19, 20. Está en la familia 1A y tiene un electrón de valencia. Cuarto periodo. Vamos a ver si esta diapositiva tiene razón con estos datos. Vamos a verificar. Potasio. Familia 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Periodo 4. 1, 2, 3 y 4. Perfecto los datos. En 4 órbitas vamos a acomodar 19 electrones. Núcleo. En el núcleo, recuerden, van acomodados los protones, carga positiva 19, los neutrones, carga neutra 20. Suma 19 más 20, masa atómica, que es 39. 19 electrones vamos a acomodar en 4 órbitas. En la primera, con base a esta tabla, la vamos a saturar. 2 electrones. Segunda órbita, también la vamos a saturar con 8 electrones. Vayan contando, tenemos que acomodar 19. Así que llevamos 8 y 2, 10. Pero aquí ustedes me podrían decir en la tercera órbita, según lo que nos está diciendo, en la tercera órbita cabe de 1 a 18 electrones. Así que yo podría acomodar los 9 electrones que me hacen falta. No. Nosotros no podemos acomodar a los electrones como nosotros queramos. Hay un orden. Y el átomo de potasio me está indicando que tengo que saturar las 4 órbitas. Cuando ustedes vean este caso, ¿qué van a hacer? Van a repetir el número de electrones de la órbita anterior. Y ahora sí, 8 y 8, 16, 17, 18 y mi electrón de valencia. Recuerden, los electrones de valencia son los responsables de formar los enlaces químicos. Les decía que era la última diapositiva con ejemplo de átomos, pero esta se las quiero presentar porque la tabla periódica está conformada por metales, no metales y metaloides. Las características más importantes que ustedes les pueden preguntar en su examen de admisión de metales, no metales y metaloides son: metales representan el 80% de los elementos, claro. Si yo me regreso a mi tabla periódica, hay 11 elementos que están en estado gaseoso, 4 o 5 en estado líquido, 7 que son metales, tienen característica de metales no metales porque se les llama metaloides o semimetales. Recuerden esto. Obviamente, con base a esta tabla, todos los demás elementos químicos se encuentran en estado sólido y son metales. Así que bueno, metales, el 80% de los elementos químicos. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Recuerden estas dos propiedades particulares de los metales. Son dúctiles porque forman alambres. Son maleables porque forman láminas.
presentan brillo metálico, tienen alto punto de fusión y ebullición, propiedades específicas de la materia, punto de fusión, temperatura a la cual una sustancia se funde, punto de ebullición, temperatura a la cual una sustancia hierve. Y bueno, obviamente nos están indicando que hay sólidos que a temperatura ambiente se encuentran en estado metálico, pero estos metales están 4 de ellos en su estado líquido. ¿Cuáles son esos elementos en estado líquido? Son el mercurio, el cesio, el francio y el galio. No metales. ¿Cuáles son las características que les pueden preguntar de los no metales? Bueno, que son malos conductores del calor y la electricidad. Son buenos aislantes, obviamente, no conducen ni el calor ni la electricidad, se aísla. Va a existir en estado sólido, líquido y gas. Son quebradizos, se rompen con facilidad. Metaloides tienen características intermedias entre metal y no metal. Son semiconductores, menos el antimonio y el arsénico. Y bueno, contrario a los metales, son mejores conductores cuando aumentan la temperatura. Ok, con esto nada más les voy a recordar algunas cosas. Átomo, partícula o parte más pequeña de un elemento químico. Cuenta con 3 partículas subatómicas: protón con carga positiva, neutrón con carga neutra y electrón con carga negativa. El átomo cuenta con un núcleo que contiene protones y neutrones, órbitas o niveles de energía que van a contener a los electrones. Los electrones de valencia son los responsables de los enlaces químicos, los enlaces conocidos con el nombre de iónico y covalente. Okay. Espero que con este video ustedes puedan aprender un poco del átomo y de la tabla periódica. Les recuerdo, la tabla periódica es el acomodo de los elementos químicos de acuerdo al orden creciente de su número atómico. El número atómico se representa con la letra Z y representa a 2 partículas del átomo: protón, carga positiva; electrón, carga negativa. ¿Cómo se calcula el número de neutrones? Haciendo la resta de la masa atómica menos el número atómico. ¿Qué es un átomo estable? Un átomo estable es aquel que tiene 8 electrones de valencia en su último nivel de energía. ¿Cuáles van a ser los elementos estables? Los gases nobles o inertes: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón.
Todos los demás elementos químicos de la tabla periódica son inestables. ¿Qué es un átomo inestable? Son aquellos que cuentan con 1 a 7 electrones de valencia y estos electrones se van a localizar en la última órbita o nivel de energía de un átomo. Bueno, hasta aquí con este video y nos vemos en la siguiente. Espero sigan estudiando. Hasta luego.